Finanzas para emprendedores y nos vamos a enfocar en descubrir cómo los números pueden impulsar sus negocios. Esta frase a mí me encanta promover el control numérico como un eje fundamental para potenciar el éxito de los negocios, y independientemente de si tu negocio está en una etapa de que aún no lo has lanzado, o si estás en una etapa en que ya llevas 6 meses operando o 6 años operando, este material es para ti. Porque si no has lanzado el negocio, tienes que planear cómo vas a tomar el control del negocio a través de los números. Y si ya lo lanzaste, ya estás facturando, estés por debajo de punto de equilibrio, estés ya en punto de equilibrio o tengas un negocio que está generando utilidad, te conviene muchísimo empezar a proyectar cómo hacer que esos números sean la guía, el faro en el camino para tu negocio. Estamos de la base de que lo que uno no mide, uno no lo puede controlar, y que si yo no estoy controlando algo, pues es imposible administrarlo. En los negocios es muy clave plantear unos patrones de medida, unos indicadores, unos números que permitan saber si lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo regular, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo súper. Así que los indicadores, las métricas, los números son fundamentales para saber cómo voy. Y un indicador puede ser muy sencillo. Si tú vendes hamburguesas, pues ¿cuántas hamburguesas vendo por día en promedio? ¿Cuántas hamburguesas vendo por mes? ¿Cuántas por año? Incluso, ¿cuántas pienso estar vendiendo mensualmente dentro de 4 años? O peor, ¿cuántas tengo que vender por mes para poder pagar el arrendamiento? ¿O cuántas hamburguesas necesito yo facturar para poder pagarle a un empleado? Entonces, si tu producto líder son las hamburguesas, tú tienes que crear los indicadores básicos que te digan si este mes logré pasar del punto de equilibrio y generé una utilidad positiva, o si este mes me quedé por debajo y entonces toca cubrir un rojo. Los números son una herramienta de gestión, son, son un elemento que me permite saber qué decisiones puedo tomar, me permite a veces cohibirme de tomar decisiones, a veces poder determinar que con base en ese número tengo la capacidad de invertir en una partida específica, en un desarrollo, en un software, en una campaña, en una contratación de alguien adicional, en una maquinaria, en un equipo, en una herramienta. Son los números los que me van diciendo un poco en qué proyectos se puede involucrar la compañía. Y podemos mirar acá varios elementos que se deben considerar cuando yo estoy haciendo planeación financiera para un pequeño negocio. Y fíjense que planeación financiera suena así como grande, ¿no? Como que planeador financiero. Pues lo primero es que para que hagas planeación financiera, tú no tienes que ir a la universidad a estudiar una carrera en finanzas. No, si te dedicas y le pones unas buenas horas viendo videos de YouTube, vas a aprender de gente muy buena que tiene videos allí subidos de cómo interpretar lo que le llaman finanzas para no financieros. Incluso búsquenlo así, finanzas para pequeños negocios, finanzas para no financieros, pero no es excusa el día de hoy en no hacer las cosas que porque yo no estudié administración, que porque yo no sé de contabilidad, o porque hay mucha gente que dice que es que son malos en números. Quiero decirles que no existe gente mala en números, eso es falso. Todos somos buenísimos en números. Todos mentalmente hacemos ecuaciones todo el tiempo, simplemente no nos damos cuenta que estamos haciéndolas. O sea que entender los números está al alcance de todo el mundo. El primer factor clave a considerar en estos ámbitos de la planeación financiera es que hay que hacer presupuestos. Y primero elaboro el presupuesto, me fijo en qué partidas voy a invertir en un periodo de tiempo y defino cómo están desglosadas esas partidas, cuánto voy a pagar de arrendamiento, cuánto en seguros, cuánto en empleados, cuánto voy a gastarme en utensilios de aseo para mi oficina. Estoy fijando presupuestos. Y esto es esencial para poder que tú puedas, con base en ese presupuesto, ver esos gastos proyectados, cómo se ven versus los ingresos del negocio. Esto me permite, pues, anticipar problemas, me permite planear cuál es la partida que voy a tener para poder subir una partida de ese presupuesto en el tiempo, me permite hacer planes y en general me permite controlar las finanzas de una manera más eficaz. Ahora, el flujo de efectivo forma parte de este tema de las consideraciones de planeación financiera. Y el flujo de efectivo, ni más ni menos, es cuánto dinero le entra al negocio y cuánto dinero sale, cómo entra y cómo sale, cuándo entra el dinero y cómo lo tengo que ir gastando. Una cosa es que yo venda, otra cosa es que ya me pagaron. O sea, el flujo de efectivo ignora las ventas. El flujo de efectivo dice es
cuánta plata entró y cómo se requiere que vaya saliendo esa plata. Fíjense que en eso el estado de flujo de efectivo es diferente al estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas dice cuánto vendo por mes, pero si tú vendes a crédito, no es la manera como el dinero está entrando a la empresa. Yo puedo vender $100,000 en un mes, pero si normalmente doy 45 días de plazo, pues esos $100,000 no me van a entrar este mes, van a entrar dentro de un mes y medio. Entonces no puedo contar para los gastos de este mes con unas ventas que yo hice a 45 días el día de hoy. En eso el flujo de efectivo te dice la verdad. El flujo de efectivo te dice cuál es la realidad en términos de recaudación, en términos de ingreso de dinero a la compañía. Y es fundamental que tú conozcas cuál es la naturaleza de ese flujo de efectivo dentro de la compañía para poder que puedas tomar decisiones eficaces de cuándo le puedo pagar a mis proveedores, de cómo me comprometo con la gente a la que le debo pagar. Esto es muy importante, es como entender los ciclos de efectivo del negocio. Y esto me permite también, si hay los flujos de efectivo durante el año me plantean que en invierno vendo mucho menos que en verano, pues yo tengo que planear cómo hago unas, digamos, reservas de dinero para poder suplir esos meses en que mis ventas son menores durante el año. Eso, y empiezas tú a mirar tu negocio de una manera mucho más ampliada que una semana o un mes. Empiezas a verlo desde el punto de vista cíclico durante el año. Es hasta muy interesante verlo desde el punto de vista trimestral. Todos los trimestres tienen a veces un comportamiento diferente. Por ejemplo, en mi industria, en la consultoría, lo que nosotros hacemos, el primer trimestre del año es levemente más bajo que el segundo y el tercero. Igual, el cuarto trimestre puede llegar a ser, es variable, en algunos años es alto, en algunos años es un poco más bajo. Está afectado por lo que el comportamiento de diciembre. Entonces, entender el negocio desde el punto de vista trimestral impacta el flujo de efectivo. La gestión de deudas es otra cosa muy importante dentro de la planeación financiera. Tú debes comprender cómo funcionan las deudas dentro de tu negocio, cómo tienes que pagarle a la gente, cuáles son a largo plazo, a mediano plazo, cuáles son a corto plazo. Esto te permite tomar control basado en tu flujo de efectivo y te permite también asumir compromisos de una manera inteligente y estratégica, poder cumplir con esos compromisos. Esto incluye también, pues, conocer qué tasas de interés estoy pagando, cuál tipo de deuda debo pagar primero y esforzarme por acabarla lo antes posible porque la tasa de interés es demasiado alta, o cuáles tipos de interés bajos más plazos largos puedo combinar para poder mantener una salud financiera dentro de mi negocio. Entonces, la gestión de la deuda va a impactar la rentabilidad final del negocio. Involucrarme en créditos de bajo interés es fundamental para que mi rentabilidad no se golpee. Esto es absolutamente básico. La rentabilidad es un principio fundamental dentro de la planeación financiera. O sea, yo tengo que estar pendiente cuál es la rentabilidad de mi negocio. Y aquí cabe decir, yo no le puedo pedir a una cosa que me dé una rentabilidad que no es normal en esa industria. Y en Estados Unidos las rentabilidades de los negocios ciertamente son a veces mucho más bajas que las rentabilidades de los negocios en nuestros países latinos. Aquí los seguros, los arrendamientos, el pago en dólares, la manera como funcionan las industrias a veces hacen que, por ejemplo, un restaurante que vende $1,000,000 al final del año le queden 80,000, 60,000, $100,000. Estamos hablando de que entonces, por mucho que tú quieras que tu restaurante que vende 1,000,000 te deje 350,000, puede ser que la industria no da para eso. Puede ser que la industria funciona en la media con que tú trabajas al 10%. Entonces tienes que saber en qué industria estás, pero tienes que tener también una meta de rentabilidad. Esta rentabilidad antes de impuestos o rentabilidad después de impuestos, que le llaman utilidad neta, antes de impuestos o utilidad neta después de impuestos. Entonces, implica que conozcas los márgenes brutos y los márgenes de utilidad con los que trabaja cada uno de tus productos y servicios. Implica que conozcas y domines cuáles son los costos variables de tu producto. Si tú compras un bolso a $40 y lo vendes a 100, quiere decir que tu costo variable es del 40%. Quiere decir que de cada $100 que vendo, me cuesta $40 esa venta. Trabajo con un 60% de margen de contribución. O sea, este cálculo de márgenes es fundamental para poder tener la esperanza de que después de hacer los gastos fijos,
Los gastos fijos son las nóminas, los seguros, los arrendamientos, los servicios públicos. Después de todos esos gastos, que yo pueda perseguir tener una utilidad. Entonces, costos fijos, costos variables, márgenes brutos, se convierten en lenguaje que tú como dueño de negocio tienes que dominar y que tú como dueño de negocio, si no estudiaste administración, no tienes ninguna excusa para no dominar, porque toda esa información está a un clic de distancia, está en YouTube. Allá puedes decir, explíqueme parámetros básicos y lenguaje básico de costos para pequeños negocios y ahí lo vas a aprender. La información hoy está a un clic de distancia y si eres empresario, pues no te puedes acostar ningún día sin aprender algo nuevo, no es opción. Entonces, con base en estos criterios, tú puedes potencializar, mejorar, perseguir, buscar una mejor rentabilidad de tu negocio todos los días. También está el tema del control de inventarios. Si tú manejas inventarios de peluches, vendes bolsos, vendes zapatos, vendes mercancía, eres una pequeña ferretería, vendes plantas, tienes inventario y tienes que tener claro cuáles son los inventarios ideales que debes mantener. No puedes manejar un stock muy alto porque estarías canalizando mucho capital hacia un stock que no va a rotar. Tienes que tener un control, tienes que decir, si mis ventas son X, yo necesito un inventario Y. Tengo que estar cuidando qué mantengo en el almacén, tengo que ver que no se me vuelvan obsoletas las mercancías y tenga que venderlas a menos de lo que pagué porque se volvieron obsoletas. Entonces, es como optimizar mi capital de trabajo, buscar una mejora permanente, ser mucho más eficaz en la operación de mis inventarios a través de una supervisión permanente de qué está viejo, qué no rota, qué debo comprar. Es como comprar justo a tiempo. Y esto aplica también dentro de un pequeño restaurante que tal vez no tiene que procesar cosas, pero no quiere que la carne se venza, que la harina se venza, que el café ya no sirve. O sea, quieres tener el justo a tiempo, comprar lo esencial, controlar el inventario para que no tengas que botar nada, porque lo que tengas que botar, lo que se vuelva obsoleto, lo que se venza en la góndola, es un algo que el negocio ya pagó y que entonces no va a volver. Y el otro elemento son los impuestos. Es muy importante entender que en la vida lo único que tenemos cierto es la muerte y los impuestos. Es una realidad. Nosotros no tenemos que gerenciar nuestros negocios con la responsabilidad de entender que hay que estar en paz con el tío Sam, que tenemos que pagarle lo que sea justo. Y ciertamente la estructura de costos dentro de Estados Unidos para el tema impuestos, pues normalmente en pequeños negocios ronda entre el 15, el 23, 25% sobre las utilidades finales. O sea que yo anualmente tengo que declarar qué utilidad generé y pagaré más o menos el 23% de lo que yo haya generado como utilidad, pues para ayudar a que el país siga fuerte. Hay que tener mucha responsabilidad con esto porque no se puede jugar con el fisco. No es buena idea jugar con el fisco. No puedes tener un negocio que genera pérdidas 5, 6, 8 años seguidos. Eso es llamar al IRS para que venga y te haga una visita. Así que llevar las cosas contables bien llevadas, tener un buen contador de cabecera, estar en paz y mandar el dinero al gobierno de lo que corresponda al gobierno es muy importante. Dominar qué es lo que yo tengo que pagar, saber si tengo que pagar impuesto a las ventas, el famoso sales tax, es fundamental. Y si usted no sabe de eso, simplemente siente a su contador y dígale, explícame, ¿cuáles son los impuestos que nosotros vamos a tener que pagar? Es más, si estás en junio, puedes decirle, hagamos un pronóstico de cuál es el impuesto que en febrero o en marzo o en abril vamos a tener que pagarle al gobierno. Hagamos el pronóstico. Y si es del caso, manda anticipos al gobierno. Ellos reciben anticipos sin problema. Y tenemos por otro lado la planificación financiera a largo plazo. O sea, piensa en tu negocio como un juego de largo plazo. El tema es que los negocios no son para 6 meses, para 12 meses, para 2 años. Piensa a largo plazo. Decía Einstein que le pedimos demasiado al corto plazo y solemos subestimar el largo plazo. Piénsate tu negocio mínimo a 5 o 10 años, incluso a 15. Piensa que tu negocio es un juego tan de largo plazo que si hay un año malo, sobreponte y sigue adelante. Es gestionar las finanzas diarias, pensando en la semana, pensando en el mes, pensando mucho en el trimestre, pero también dándole un balance al tema y pensando a largo plazo
proyectando metas financieras a largo plazo, proyectando expansión, visualizando que vas a comprar esos equipos, esas máquinas ideales, que vas a tener esos empleados y esa estructura o esos colaboradores ideales en tu compañía, que vas a lograr en 5 o 8 años llegar a esa estructura de colaboradores donde el negocio llega a un momento en que no te necesite. Y es que hay una diferencia muy grande entre tú ser autoempleado en tu negocio, y quiere decir que si tú no estás, el negocio no factura, o ser dueño de negocio, y quiere decir que tienes un equipo que te rodea, al punto que si estás en China paseando o que si tú estás, te enfermas, el negocio no para. Y eso se llama ser dueño de empresa. Y la misión de todos nosotros es pasar de ser autoempleados progresivamente, despacio, con trabajo cotidiano, a convertirnos en dueños de compañía. Y para poder ser dueños de compañía tenemos que tener una visión de largo plazo y una planificación financiera de largo plazo, con proyectos de expansión, no pensar en aquellas cosas, esa máquina ideal, esas herramientas ideales, esos equipos, ese software ideal, esa red de computación ideal que quisiera tener en el futuro, pues tengo que ponerla de una vez en el papel y decir si la voy a lograr en 4, en 5 o en 8 años. Esto, incluso la planificación de cuándo te vas a retirar, porque eso te permite ver que si te vas a retirar en 15, 20 años, ¿quién va a tomar el control de tu negocio? Tiene que haber una gente a tu lado, colaboradores destacados, gente con el compromiso, gente bien paga, gente bien remunerada, gente con muy buen tratamiento que le has dado, para que estas personas sientan el compromiso y amen tu empresa y puedan llegar a tomar un día la batuta por ti y seguir adelante con la compañía. Los hombres, las mujeres, el ser humano pasa y las instituciones quedan. Bits Plan, tu plan, tu futuro, tu visa.